No sé si tú entiendes por qué te dije al principio que no te hablo si no estás asombrado de esto. Eso es lo que hacemos con CPA, obligatorio. Hay muchas que no hacen eso en CPA y dicen, perdí plata, perdí plata, perdí plata. Bueno, claro, porque no hacen split testing. Es claro. El video está en modo split testing, ¿ok? Hasta aquí. Esto aquí es un formulario para agarrar el email de la persona que lo digo en el video. Eso está en split testing, ¿ok? Después tenemos aquí un iframe que ya es largo y lo puse con una barra extra, ¿ok? Todo lo que la gente va a aprender. Mira todos los cursos que vienen integrados dentro del Droid. La gente puede ver todo esto, es increíble. Eso lo voy a poner en split testing. ¿ok? Tenemos un botón aquí, split testing también, un iframe, que dice cuánto es. A la persona que le gusta y dice, voy a tocar, ¿cuánto es esto? ¿Ok? Tenemos otro split testing aquí, que es un ¿sabías qué? Y los mentores. Hice un pedazo aquí que es todo eso, y eso puede cambiarse también porque está seteado como split testing. ¿Ok? Entonces aquí yo puse los mentores que tengo, que me han educado hasta hoy. ¿Ok? Y que ha costado más de $100,000. Son gente, si tú los buscas en Google, que no cobran $10 para sus cursos. No es nada de Warrior Forum esto. Cada uno es $1,000, $2,000, $3,000 escucharlos. Ok. Aquí eso es bueno insistir en eso a tus bebés también. Y la gente van a reconocer las caras, seguro. Ok. También puse otro split testing aquí, que es las pruebas que la gente, cuando hacen lo que funciona, mira la plata que se están ganando. Por ejemplo, en Flipa. Y eso va hasta abajo. Y al final, de nuevo, regresamos con el mismo split testing, que es cuánto es. Tenemos aquí para que compartan en redes sociales, ¿sabes? Y si la persona llega arriba y dice, no, mira, voy a poner mi mouse arriba y me quiero ir de aquí. ¡Ups! Solo mover el mouse, mira, solo mover el mouse. Eso también está en split testing. Vamos a poner diferentes versiones y ve cuál versión incita más a tocar el botón aquí. ¿Ok? Entonces la gente toca aquí. Se abre una pestaña nueva para que no pierdan esta. Pueden tocar afuera y se va. Ups, ¿viste? Es un jQuery súper lindo. Bueno, la página que se abrió aparte es esta. Otro video que dice, oye, no te vayas loco. No, no hablo así, pero es mi manera de hablar de loco. Entonces, dice, hey, no te vayas, quizá necesitas plata para Navidad. Aquí tenemos un video en split testing. Vamos a poner diferentes videos y vamos a ver cuál video incita más a tomar acción y dar el nombre. No queremos que el cliente se vaya sin dar huella. Porque queremos hablar con él. ¿Viste? Ahorita, eso está bien. Eso es el mini pop-up que se abre, o que una pestaña nueva, si ha querido salirse. Si quiere salirse, toca aquí, se abre una pestaña nueva y está aquí. Y hay un video que le dice, rápido y 4 minutos, hey, porfa, no te vayas, te vamos a hacer un super afiliado. Ok, te quiero decir ahorita fácil. Mira, aquí el video de introducción es muy motivante para que una persona que no conoce nada de Droid se motive y dice, wow, es exactamente lo que ando buscando. Para hacer plata, WordPress, no quiero gastar millones de dólares en plantillas, plugins, en cursos, no entiendo nada de inglés, todo está aquí. ¿Ok? Entonces eso va a ayudar mucho. Aquí la gente cuando se suscriben, escúchame bien, es lo que más impacta también, es que cada vez que la persona se inscribe aquí, este formulario no es MailChimp, no es Aweber, no es GVO, no es nada más que mi sistema que me costó $5,500. Te tengo que decir, no por presumir, para que tú sepas que eso es calidad extrema. $5,500
la compra de Infusion más 300 por mes. Cada mes. Desde 2006. Yo tengo un sistema 1000 veces más avanzado que cualquier que te pueden llegar a la mente. Y si quieres, vete a Infusion. Es el papá de todo el mundo. Es el papá, abuelo de todo. Bueno, ahorita tienes el mega privilegio de estar en este mega sistema de Infusion. Este formulario no tienes que saber nada. Yo te lo manejo todo. ¿Ok? Cada vez que un bebé tuyo prospecto se registra aquí, ¿qué pasa? El bebé recibe acceso a Academy 777, porque le estamos dando una cuenta donde él puede educarse y también puede navegar y ver cosas de Droid, etc. Ya recibirá accesos a Academy como tú. Ok. Al mismo tiempo que el señor recibe un email diciéndole bienvenida, aquí está tu usuario y tu contraseña, de golpe al mismo tiempo tú también recibes un email a tu email que tú me dejaste y tú recibes el nombre y el email del señor. Increíble, ¿no? Entonces cada rato tú vas a tu email y tú ves, ¡hey! Un nuevo bebé que se registró en la página de mi plantilla de Eric. ¿Qué Eric hizo esta semana? Que le costó 7 días romperse la cabeza para que funcionara. Yo había pedido esto a Walter hace 2 años y nunca lo hicimos, porque es súper complicado. Esta semana me cansé y dije, lo saco. Lo saqué. Hice algo que hasta no sé si, creo que sí, pero deberías tú pagar tu cuenta de Infusion. Yo te estoy dando el privilegio de tener la ventaja de Infusion sin tener que pagar 5.500. No sé si puedes creerlo. Yo ni lo creo. Yo ni pensaba que podía hacerlo. Yo hice cosa, me costó una tarde entera y lo saqué. Llamando a Infusion 3 veces, diciendo que quiero hacer eso y eso, y lo logré. Así que ahorita, cada vez que un bebé se registra aquí, recibes un email. Eso es súper mega asombroso porque no tienes que entender formularios de captura de email. Imagínate. El bebé cuando se registra aquí, de una vez en mi base de datos, cualquier compra que haga es tu bebé. Está por haber llenado el formulario aquí. Increíble, ¿no? Ahorita, otra cosa te voy a decir. Lo mismo pasa si el cliente quiere irse y llega a la otra página que dice, no te vayas loco, aquí te puedo mostrar cómo ganarte $1,250 para Navidad y con un iPad, un iPod, etc. Te queremos rellenar de regalos para tu Navidad. Entonces, dame tu email, te vamos a ayudar. Otra vez de versión diferente, vamos a ver si nos da el email. Obligatorio de nuevo, es tu bebé marcado aquí por sus futuras compras, pero también recibes un email enseguida de este bebé. Yo en este email que tú recibirás, te aconsejo de comunicarte lo más rápido posible con él y decir, hola, gracias por haberte registrado en mi página web. ¿Ok? Entonces, gracias por esto. Yo lo que quiero es ayudarte. ¿Tienes algunas dudas con Droid? Yo sé que viste la página y si tienes algunas dudas yo te comparto mi Skype, te puedo ayudar, al menos para arrancar con tu primera licencia, etc. Imagínate, tienes el control. Tú sabes quién es, tú sabes cómo se llama y todo. Comunícate con él y hazlo sentir que hay mucha ayuda aquí. Somos dos ayudándolo. Yo ayudo a distancia con los videos y tú ayudas cerquita de él, como tú te lo haces amigo. Imagínate. Entonces, por la primera vez de la vida, yo comparto los bebés de mis páginas web con él que